les decía que para no repasar o para no repetir lo que ustedes pudieran haber visto de riego ya en su clase de riego, pues yo más bien me estoy enfocando a cuestiones, a temas selectos del riego. Sin embargo, les he dicho y les repito nuevamente que si tienen alguna duda respecto a, a ese curso o a detalles así muy particulares que tengan que ver con el diseño, ya sea hidráulico, agronómico, me lo hagan saber para apuntalar esas dudas que pudieran haber. Y Sí, si no, pues yo voy a continuar, ¿verdad? Solamente tratando temas selectos. sí, Y, profesor. sí, sí, adelante, Georgie. Sí, y creo que sí sería bueno para retomar algunos temas sobre el diseño de sistemas de riego. Ok, Georgie. Eh, no sé los demás en qué situación estén, porque, porque si fuera una cuestión generalizada, pues lo abordaré. Y si no, quizá lo trataría de manera particular con Georgie. Ustedes díganme, David. O no usted, David, los que estén ahí, ¿verdad? Alguien si quiere comentar algo. Usted, Andrea, Jacobo, Luis Carlos, Rafael, Omar, en fin, los que están conectados. Bueno, Pues quizás no profundizar tanto, profe, pero tiene algunos temas que se aclaran algunas dudas o que nos recordara un poco. bien. Miren, quizá ahorita no tengan presente los requerimientos para la planeación, el diseño hidráulico, diseño agronómico, porque hace 2 años que llevaron el curso. Y yo quisiera entender que en el camino de las pláticas que les voy a dar y que les estoy dando, recuerden algunos aspectos y quizá en ese momento les salten las dudas. Pudiera ser eso, pues a lo mejor ese es el camino, no sé. Sí, yo estaba pensando en algo así, que las dudas que tengamos a lo largo del curso, si son de manera general, profundicemos en ellas. Ok, muy bien. Hasta el momento los aspectos generales de criterio para el diseño hidráulico quedaron claros, ¿verdad? Con lo que expliqué el primer día. Ese es un aspecto fundamentalísimo para poder diseñar hidráulicamente. Eso quedó claro, ¿verdad? Sí. Bien, bien. Miren, el día de hoy voy a abordar un tema que también tiene que ver con el diseño hidráulico, eh, asumiendo pues que ya saben un poquito del diseño agronómico. Sin embargo, en una presentación posterior voy a abordar quizá, aunque sea de manera rápida, el diseño agronómico. Rápida no quiere decir que no voy a abordar la parte conceptual fundamental. Sí, la fundamental sí lo voy a abordar, pero quizá en un ejemplo muy rápido, a eso me refiero. Y quizá ahí vayan saliendo dudas. Muy bien, voy a compartir mi pantalla. Si ven que no se proyecta, por favor háganmelo saber, porque estos equipos son muy caprichosos y de repente se ve y luego no se ve. Me informan si están observando una pantalla en blanco con letras en color negro. ¿Sí están viendo una presentación? Sí, sí Sí. se ve, profe. Ok, ¿el puntero del ratón lo observan? Sí. Ok, bien, el día de hoy vamos a tratar la representación del patrón de humedecimiento en riego por goteo, puesto que
al igual que en riego por gravedad, es de suma importancia para el diseño, porque usualmente nosotros nada más llegamos en la parte aérea, pero no nos detenemos a analizar o pensar qué pudiera estar pasando más allá de la superficie. Bien, y en principio les pongo esta lámina para reflexionar en lo siguiente. Seguramente ustedes han de recordar que cuando se calcula el tiempo de riego, ya sea en aspersión o en goteo, lo que hacen es dividir la evapotranspiración diaria, porque esa es la filosofía del riego a baja presión, la evapotranspiración diaria, ahorita la estoy encerrando con el puntero del ratón, dividido entre la tasa de aplicación del emisor. Y este emisor, repito, puede ser un gotero, un microaspersor o un aspersor. Y la ETD, esa se obtiene de un análisis riguroso, de un análisis agronómico riguroso, que hace intervenir el suelo, el clima, la planta y el manejo. Y usualmente los diseñadores, pues, debo confesar que yo también lo hice mucho tiempo, decimos, vamos a suponer que la evapotranspiración diaria es de 6 milímetros por día. ¿Sí? Y es un valor que universalmente manejamos en México, de manera rápida. Pero no. Puede ser que en algunos lugares sea 7, en otros son 7,5, en otros 5, en otros 4 milímetros por día. Y cada milímetro por día de diferencia representa al final del ciclo cientos o quizá miles de metros cúbicos de agua, más o menos aplicada. Y la tasa de aplicación del gotero, pues esa también es muy complicada. Es muy complicado obtenerlo porque, fíjense ustedes, en la siguiente ecuación, la tasa de aplicación del gotero es igual al caudal horario de ese gotero o microaspersor o aspersor, dividido entre el área de influencia. Y aquí es donde viene el problema, no tanto en el caudal. De alguna manera, sí hay cierta incertidumbre porque sabemos que si la presión es diferente en los diferentes sitios de aplicación, pues ese caudal va a ser distinto. Por eso es importante seguir los criterios de diseño, los que yo les decía, ¿verdad? Que autorizamos una pérdida de presión en una sección del 20% y la distribuimos en la regante y en la lateral. Y entonces de esa manera, más o menos podemos saber cuál es la distribución de caudales en en un área de riego simultánea. Bueno, y vamos a suponer que eso está resuelto. Pero el área, ¿cómo la resolvemos? Lo más común, me atrevo a decirlo, que me consta, lo he visto en muchos diseños, es que se asume que el área de influencia es igual a la separación de las laterales, ¿sí? Es decir, la separación que hay de una cintilla a otra, o de un gotero a otro, multiplicada por la separación de los goteros o distribuidores. En este caso, la separación de los goteros o emisores es desde donde está el centro de cada manchón de mojado, ¿verdad? Es donde están los emisores. De tal manera que consideramos que prácticamente el área de influencia del emisor es el marco de plantación o el marco de instalación de los goteros, vamos a decirle así. ¿Y quién garantiza que eso sea cierto? Si nos vamos por ese lado, simplemente ustedes pueden observar en la figura de ahí que los goteros no se traslapan ni siquiera dentro de la misma cintilla, mucho menos entre cintillas. Entonces, tomar
el área de influencia de esa manera es sumamente arriesgado. Luego, entonces, fíjense, si yo considero que el área de influencia es el marco de siembra o el marco de instalación de los emisores, el área resulta muy grande, el área de influencia. Luego, entonces, estamos subvalorando la tasa, ¿sí?, de aplicación del gotero, es decir, este TQ se hace chiquito, ¿sí? Entonces, si este se hace chiquito, esto hace que el tiempo de riego sea muy grande. Entonces, ¿qué es lo que provoca esto? Que en un punto, como sabemos que el agua solamente está aplicando en un punto, corremos el riesgo de que estemos aplicando el agua verticalmente mucho más allá de la zona de raíces, y en consecuencia hay un movimiento constante de nutrimentos. Y miren, una manera de aproximar cuál es el área de influencia de los goteros lo presenta la FAO, ¿sí? En 1986 hay un manual de riego localizado, y bueno, muchos autores, muchos manuales, textos se basan en este cuadro. Los españoles intentaron elaborar algo similar, ¿sí? Y se los comento de manera rápida. Dice, bueno, los valores que están dentro de la tabla, lo que estoy enmarcando ahora con el puntero, es el porcentaje de mojado, ¿sí?, con respecto al marco de instalación de los emisores. Así que en la columna de la izquierda tenemos la separación de las laterales, es decir, de cintilla a cintilla. Y en la parte superior, tanto tenemos los caudales de los emisores como la separación entre emisores, pero además se tienen la separación en función de los tres grandes grupos de textura, que es grueso, mediano y fino. Así que, por ejemplo, si tenemos un caudal de emisor donde este es cuando mucho de 1.5 litros por hora, y pensamos regar un suelo de textura media, entonces estaríamos pensando ponerlos en principio una separación, ¿sí?, de medio metro entre ellos. Y luego, si la separación entre laterales es de 1 metro, indica que el área de mojado es del 70%. Es decir, que aquí el área sería 1 por 0.5, sería 0.5 metros cuadrados de área de influencia del marco. Perdón, el marco de plantación ocuparía un área de 0.5 metros cuadrados, de tal manera que el área de influencia del emisor sería 0.7 por 0.5, ¿sí? Y eso es lo que tendríamos que poner en la ecuación. Pero bien, repito, esta es una aproximación. Ahora bien, vean ustedes como en una textura fina, aun cuando ponemos a mayor separación los emisores, para una misma separación entre laterales, indica que todo el marco de instalación del gotero fue cubierto. ¿Por qué? Porque en un suelo arcilloso, hipotéticamente, esperamos que abra más radialmente, ¿sí?, que verticalmente. Por eso es. Noten ustedes que cuanto más gruesa es la textura, es decir, más arenosa,
aun cuando se tiene menor separación entre emisores, pero se mantiene la separación de laterales, el área de influencia es menor. ¿Por qué? Porque el agua tiende a irse como a formar un bulbo como si fuera una zanahoria. Por supuesto que aún teniendo la misma textura, por ejemplo, pensemos en una textura mediana, conforme se va incrementando el caudal del gotero, también el área de influencia va incrementando, debido a que, como hay más agua disponible, ¿sí?, por capilaridad, el agua se mueve lateralmente, y por gravedad se mueve verticalmente. Entonces, esta es una aproximación, que bien, podría ser burda, pero al fin de cuentas es una aproximación. Y los españoles tienen unas tablas donde indican, por ejemplo, que el área de influencia de un emisor está en función del área que cubre la copa de los cultivos, el área en planta que cubren los cultivos. Pero a mí se me hace algo muy volátil, muy endeble esa aproximación, porque una misma especie, ¿sí?, puede desarrollar mayor área, ¿sí?, en un suelo arcilloso que en un suelo de textura media, por ejemplo, y también va a depender del clima del lugar. Entonces, más bien, el radio, la profundidad del bulbo de mojado está más bien en función del suelo y de la textura, además del contenido de materia orgánica, de la compactación, de la profundidad, del tiempo de riego, es algo bien importante. Entonces, vean ustedes que lo que han hecho ustedes hasta ahorita, pues es una aproximación muy fuerte, de tal manera que estamos obligados a rectificar esos tiempos de riego una vez que hemos instalado el sistema, ¿sí? Porque el diseño es una mera aproximación. Y entiendo que uno hace una aproximación burda porque en la mayoría de los casos los productores o las instituciones que piden los diseños no pagan el diseño. Entonces uno echa mano de la experiencia práctica, empírica. Finalmente viene siendo una aproximación pues muy gruesa. Por eso es que yo siempre les indico que es necesario llegar a la evaluación, a darle un seguimiento a los sistemas de riego una vez que se instalaron. Nadie garantiza que lo que nosotros asumimos es un reflejo fiel de la realidad. Así es que quisiera escuchar cómo es que ustedes calcularon, hicieron sus diseños, cómo propusieron sus tiempos de riego. ¿Lo hicieron como yo lo comento o siguieron otra alternativa? Los escucho. Si están ahí, Sí. ¿siguieron esa alternativa, otra, o no recuerdan? Francamente no lo recuerdan. Yo recuerdo que igual usábamos la evapotranspiración, pero no recuerdo que usáramos el área de influencia, profe. Entonces, ¿cómo calculaban el tiempo de riego? Déjeme ver. Son los detalles que quiero que recuerden, y si no, pues los tratamos, ¿no? Bueno, de hecho aquí los estoy nuevamente reconsiderando. ¿No era con el DIPRES o algo así se llamaba un programa? ¿Con DRIPRES? Sí. Ah, bueno, debo decir pues que ese DRIPRES está basado en estas funciones. Y bueno, debo decir que las entiendo muy bien porque ese DRIPRES lo elaboró un servidor, el que está hablando ahorita. Ah, ok.
Y si tienen dudas de cómo se usa, pues por favor háganmelo saber. Sirve que yo lo mejoro, porque eso lo elaboré hace más de 15 años. Cuando yo andaba bien metido en la cuestión de la venta, en el diseño. Y a lo mejor solamente yo lo entiendo, ¿no? Porque era para mí, para mis empleados. Bien. Pero ¿les parece lógico, razonable lo que les estoy comentando? Quisiera que hubiera un diálogo más cruzado, pues, para que no me dejen hablar solo con un monólogo. Además, para saber si están ahí. Sí hay relación respecto de lo que dice, porque en su programa, según tengo aquí algo que hicimos con el profe Zapata, Ajá. tiene, primero tenemos que tener el gasto disponible, ¿no? Creo que eso es por gotero. Sí. La superficie, pues, es el invernadero, las hectáreas que nos pidió. La evapotranspiración, pues eso también tenemos que obtenerlo, ya sea con coeficientes globales o con algún otro método. Y pues separación regantes, toda esa parte. Y aquí viene una parte donde dice porcentaje de suelo humedecido, que que yo supongo está en relación con textura y conductividad y esas cosas. Sí, pues, bueno, según el programa, ya en la forma en que está usted explicándolo, pues está bien, ¿no? Nos está diciendo de dónde vienen. Sí. Bueno, yo les comento esto porque hay personas que ni siquiera hacen esto, pues. ¿Por qué? Porque no tienen el concepto, el conocimiento. Quizá algunos no lo hacen con conocimiento de causa, pero deben de explicarlo. ¿Por qué razones no lo hacen? Sin embargo, pues es una aproximación, pero es mejor eso que no tener nada. Porque repito, imagínense que ustedes tomen tal cual el marco de instalación, el área se hace grandota, imagínense que ustedes ponen las cintillas cada 1,5 metros y los goteros cada medio metro, y ustedes multiplican 1,5 metros por 0.5 y dicen, esa es mi área de influencia. ¿Sí? Eso no puede ser, menos si está en un suelo arenoso. Y luego ustedes van y ponen esa área aquí debajo y el tiempo y la tasa de aplicación del emisor entonces le resulta muy pequeñito. Y como esto le resulta pequeñito, este tiempo de riego se hace grandote. Y entonces ese tiempo de riego es grandote porque se está asumiendo que van a regar un área muy grande, pero no es cierto, están regando en un puntito muy pequeño. Bien. Como les digo, estoy tratando temas selectos que quizá no profundizaron ustedes. Y en la asunción, pues, que tienen ya nociones del diseño, nociones básicas del diseño. Bien. Y presumiblemente esperamos tener los bulbos, las formas, las geometrías de humedecimiento que se muestran ahí en la pantalla. Les decía, para un arenoso domina el movimiento vertical. Para un franco esperaríamos un bulbo tendiente a lo esférico, y para un arcilloso tendríamos algo así como un huevo acostado, ¿no? Algo donde domina el movimiento horizontal. Y aparte, cada uno de los colores van indicando diferentes contenidos de humedad, de tal manera que el rojo, próximo al emisor, tiene mayor humedad, el que le sigue tiene menor humedad, y donde va el frente de humedecimiento tiene obviamente mucho menor humedad. Entonces también no nada más basta con conocer la geometría, sino necesitamos conocer cuál es el contenido de humedad en cada uno de los puntos de ese bulbo, para que nosotros, nuestra idea, nuestro objetivo va a ser que hasta en el punto más crítico al menos tenga una humedad
a capacidad de campo o una humedad quizá un poquito menor, pero que no afecte el rendimiento del cultivo. Así es que nosotros cuando hacemos el diseño solamente le dejamos caer la gota y hasta ahí nos lavamos las manos y decimos ahí nos vemos, pero no sabemos qué está pasando allá, más allá. Obviamente, como les he dicho, si ustedes cambian de sistema, la forma de aplicar el agua de una manera, vamos a decirle, arcaica, o sin ningún estudio previo, y lo hacemos de repente con goteo y microaspersión, desde luego que vamos a ver un cambio brutal. Desde luego, pero no hay que conformarnos con eso. ¿Por qué? Porque además de que estamos subutilizando o desperdiciando agua, también estamos desperdiciando nutrimentos. Que si el agua no la cobra ni la luz, pero los nutrimentos, si ustedes van a una tienda y no se los regalan. Bien. Así, por ejemplo, hay algunas investigaciones donde han estudiado la geometría del bulbo de mojado para diferentes suelos. Aquí en este caso hay un suelo arenoso y franco, y para diferentes caudales. Así que, por ejemplo, si ustedes ven el suelo arenoso y el suelo franco para un mismo caudal, ¿sí? Ustedes verán, ¿verdad?, que en el suelo arenoso domina el movimiento vertical. Aquí, por ejemplo, hay 20, 25, 30, 35 centímetros de profundidad. Y para las 4 horas, estas curvas representan el tiempo de riego. A las 4 horas, fíjense, hay 35 centímetros de profundidad para un caudal de 4 litros en un suelo arenoso. En tanto que en un suelo franco, la profundidad fue de 15 para 4 horas, pero sí radialmente abrió más. Fíjense, aquí fueron casi 30 centímetros, en cambio en el otro no llegó ni a los 20. ¿Sí? Ahora si nos vamos a un gotero de 20 litros, ¿sí?, vean que aun cuando se trata del suelo arenoso, para las mismas 4 horas de riego, el movimiento casi, la forma, la geometría casi fue esférica. ¿Por qué? Porque como hay bastante agua, ¿sí?, casi se equilibró el movimiento gravitacional con el movimiento capilar, de tal manera que tendió a formarse una esfera. Así que la geometría del bulbo depende, aquí lo estamos viendo de manera contundente, depende del caudal, depende de la textura y depende mucho del tiempo de riego. Pero el tiempo de riego que nosotros hemos calculado acá, simplemente es para garantizar lo que demanda la planta diariamente para sus necesidades fisiológicas, representado a través de la evapotranspiración. Así que noten que esto es totalmente distinto a una evaluación de este tipo. Bien. Vean ustedes en el suelo franco para un caudal grande. Aquí sí que el movimiento horizontal tiende a ser muy amplio, muy grande. Así es que cuando vayamos nosotros a diseñar y esto nos puede servir como una orientación para saber a qué separación debemos colocar los emisores, dependiendo del caudal que elegimos, dependiendo de la textura, ¿sí? Y con eso saber el tiempo de riego. Ya no en función de satisfacer la demanda evapotranspirativa, sino en función de que la humedad del bulbo sí satisfaga toda la zona de raíces. Al menos
sé, 60 o 70% de las raíces principales, ¿no? No sé, de eso yo no soy pues experto, ¿verdad? En la cuestión de la fisiología, del funcionamiento de las raíces, pero algo así, por ejemplo, podríamos tomar. Y entonces, esa situación a mí siempre me ha movido, esa problemática desde que hace 20 años que incursioné en el diseño, en la venta, sistemas de riego, porque yo antes de ser profesor anduve mucho tiempo fuera, casi la mayor parte. Me preocupó esa situación. Bueno, ¿y por qué? ¿En función de qué debemos poner esta separación o aquella? ¿Verdad? Porque usualmente nos vamos, ahí sí, por la tendencia generalizada. Dicen, pues porque mi compañero de tal empresa lo hizo así, pues yo también lo hago así. Porque en Estados Unidos dijeron que así, pues yo también así lo hago. Pero con poquita diferencia que haya en el suelo y que hayan modificado, que el caudal del goteo sea diferente, ya las condiciones son distintas. Así que esa problemática, esa inquietud, pues me llevó a investigar cómo se puede representar el bulbo de mojado. En principio, la geometría cuando menos. Y al final de esta presentación les voy a indicar ya algo más avanzado. Por ejemplo, los señores Schwarzman y Sur, bueno, no sé la verdad si son americanos, alemanes, o no sé el origen, no lo recuerdo, más bien no lo recuerdo. En consecuencia no sé cómo se pronuncia, pero bueno, ahí los están observando ustedes. Propusieron dos modelos empíricos para estimar el diámetro de mojado, la superficie del bulbo de mojado, y la profundización, la profundidad en el centro del bulbo. Es decir, me regreso, sea el bulbo de mojado del centro, el Z sería desde donde está el punto negro, la superficie, hasta la parte más baja del centro, del frente de mojado. Y el radio sería en esta parte, en la superficie, nada más lo que se ve mojado ahí en la superficie, es decir, sería del centro hasta donde ven mojado. Nada más. Y vean que estos señores, tanto para las dos variables, encontraron que estaban en función del caudal, del volumen de aplicación. Es decir, está implícito el caudal de aplicación del gotero y el tiempo de riego, porque si yo multiplico el caudal por el tiempo, pues obtengo el volumen. Y hasta es repetitivo, porque aquí aparece nuevamente el caudal. Y está en función de la conductividad hidráulica de saturación. Y puesto que son trabajos muy laboriosos, que requieren mucho esfuerzo, equipo, lo hicieron para caudales que van entre 4.28 y 20.48. Y la conductividad hidráulica de saturación varía en los límites que ahí se indican. Contemplaron para ello estudios de suelos de textura limosa y francoarenosa. ¿Sí? Aunque debo decir que como tal no fue un estudio nacido de ellos, sino que ellos recopilaron información de muchos otros autores y esa información la sometieron a un análisis estadístico y resultó que este tipo de ecuaciones empíricas fueron las que mejor se ajustaron. Bien. Pero noten ustedes que nada más me indica la geometría, pero no me dice
cuál es el contenido de humedad en los diferentes puntos, en cada uno de los puntos de todo el bulbo. Así también tenemos otro estudio más reciente, que ahí se indica, en el 2006, donde estos señores, pues además de los aspectos que ya se contemplaron que contemplaron los autores anteriores, involucraron en la variación de humedad en el suelo, es decir, consideraron cuál fue la humedad inicial del suelo antes de aplicar la prueba y cuál fue el contenido final. ¿Por qué? Porque eso es muy lógico, porque si ustedes aplican un riego en un suelo inicialmente más seco que el otro, por supuesto que la forma del bulbo y la distribución de la humedad va a ser totalmente distinta. Entonces, en la derecha, ustedes podrán observar los rangos de validez de esa ecuación empírica y sabrán ustedes pues que las ecuaciones empíricas pues solamente se pueden aplicar, se deben aplicar en el rango donde se ajustaron. Por ejemplo, ustedes sería un error usar estas ecuaciones para estimar cuánto profundiza el bulbo, cuánto abre en la superficie para una conductividad hidráulica de 20 centímetros por hora. Estoy exagerando con ese valor, pero vamos a suponer algo así. Bien. Y también el señor Candelus encontró los modelos que ahí se encuentran para estudiar o para representar la geometría del bulbo de goteo enterrado, de emisores enterrados. ¿Sí? Así que, bueno, y en principio él considera el caudal y tiempo integrado en el volumen, la conductividad hidráulica saturación y el caudal del emisor. Aquí no puse la Z, ¿sí? Más bien, aquí la Z, perdón, esta Z es la profundidad de instalación del emisor. Y abajo aparecen dos ecuaciones, una dice Z más y Z menos. Significa que Z más significa qué tanto se movió el frente de humedecimiento del bulbo hacia arriba del gotero, donde está instalado el gotero, y el Z negativo es cuánto se desplazó hacia abajo. Y esta prueba se hizo solamente para un caudal, para un suelo franco arcilloso, inicialmente seco, aunque no indica cuál fue la humedad inicial. Keivan y Troy, por ejemplo, además de considerar la humedad inicial, el caudal, la conductividad hidráulica saturación, también incluye la densidad aparente. Y vemos pues que si hay una influencia de la densidad aparente, porque tiene un exponente muy distinto a 1, ¿verdad? O en todo caso a 0. Y uno pensaría que quizás solamente con la KS puede explicar las características del suelo. ¿Por qué? Porque la densidad aparente de alguna manera nos puede indicar cuál es el grado de compactación. Así que diferentes autores fueron involucrando diferentes aspectos del suelo. En la parte de la derecha ustedes pueden encontrar o podrán observar pues los rangos de validez de esta ecuación. Y hay otro más reciente, donde además involucra de lo que ya hemos comentado, ¿sí? El contenido, el porcentaje de arena representado por S, el porcentaje del limo representado por SI y el porcentaje de arcilla. Así que para cada uno de ellos, obviamente
su ajuste fue muy bueno porque lo determinaron para condiciones particulares. Y hay otro más de Cruz Bautista, ese lo hicieron unos investigadores mexicanos. Y vean pues que de alguna manera hay repetitividad en cuanto a los parámetros a considerar. Por ejemplo, ellos no involucraron los contenidos de arcilla, de arena, arcilla y limo. ¿Por qué? Porque seguramente encontraron que no era sensible el modelo a esto, que no explicaban de manera contundente el modelo, y quizá las características de los suelos quedaron únicamente representados por la KS. Vean ustedes que aquí aparece otra vez lo más inicial, lo más residual, que de alguna manera nos da el límite de la cantidad de agua que puede almacenar un suelo. Y a la derecha se encuentran los límites de aplicación. Luego entonces, desde hace varios años, aunque se publicó hasta el 2017, pues he estado trabajando con algunos alumnos, tanto de suelos como de irrigación, en generar un modelo, por lo menos hasta ahorita empírico, que me permita modelar con suficiente precisión el diámetro del bulbo de mojado, la profundidad, y haciendo un análisis de varias variables, de varios parámetros, perdón, del suelo. Aquí, por ejemplo, nosotros en ese año propusimos la inclusión del contenido de materia orgánica, porque el análisis que hicimos hasta en el 2015, aunque hasta esto se publicó hasta el 2017, es que usamos 3 suelos, más bien un suelo base con textura franco-arcillo-arenosa, donde ahí se indican los contenidos de cada uno de las partículas, pero con diferente contenido de materia orgánica. Es decir, al mismo suelo, ¿sí?, que sería el testigo, tratamiento 1, T1, con un contenido de materia orgánica de 1.7 de manera natural. De manera artificial se le agregó materia orgánica hasta llegar a un 2.6% y un 2.8%, de manera que sus densidades aparentes se modificaron y en consecuencia también se modificaron sus conductividades hidráulicas en esos rangos que ahí se indican. Fíjese que ese poquito porcentaje de variación de contenido de materia orgánica, que aparentemente es muy poquito entre el tratamiento 2 y 3, pues sí generó un amplio rango de valores de conductividad hidráulica. ¿Sí? Y manejamos en esa ocasión 2 caudales, entre 3 y 4 litros por hora. Y vean el tipo de ecuación empírica que resultó. Ustedes podrán observar que la materia orgánica tiene una potencia de 0, un exponente de 0. ¿Eso qué implica? Que no hay una influencia marcada del contenido de la materia orgánica. Ustedes, cualquier número que eleven a 0 les da 1, pues quiere decir que no hay un impacto de ese parámetro. Pero lo que sí observamos es que ese contenido de materia orgánica se reflejó en la KS. O sea, esa variación se observó en KS y se observó también en la densidad aparente. Noten que nosotros sí incluimos también la variación del contenido de humedad, es decir, contemplamos cuánto de lo que tenía antes de iniciar la prueba y qué fue lo que resultó al final. ¿Y qué nos llevó a este estudio? Además, ustedes dirán, pues oiga, hizo repetición de lo que hicieron los demás. Pues no, el punto es que leyendo todas esas investigaciones, en su mayoría, si no es que todas, no explican con claridad qué metodología siguieron. Si lo hicieron en campo, si lo hicieron en laboratorio, si asumieron nada más en función de lo que ocurrió en la superficie, asumieron lo que ocurrió abajo, ¿sí? Es decir, hay muchas dudas.
Y, por ejemplo, para ese caso, fíjense, fue un trabajo titánico, enorme, porque les digo, se trabajaron 3 tipos, bueno, un suelo base con 3 contenidos de materia orgánica. Y entonces se aplicaron diferentes tiempos de riego. 5, 10, 15, 20, 25 minutos, 30, 35, para tener el comportamiento del bulbo. Entonces, para las 3 muestras, y por cierto, con repeticiones para que no hubiera duda, para cada tiempo, cada que pasaba un tiempo, se destruía la bolsa y se analizaba el bulbo, se hacía un corte por el centro de la bolsa y después se hacía una cuadrícula como ahí se indica, dependiendo de la profundidad se hacían 4 cuadros o 6 cuadros, además de medir la geometría, se tomaba una muestra de cada cuadro y se obtenía el contenido de humedad. Entonces vean que fue un trabajo titánico porque a cada tiempo de riego tenía que destruirse la bolsa. Y entonces para 5 minutos se destruía y tendríamos que usar una nueva bolsa para 10 minutos y volver a hacer lo mismo. O sea que no se podía estar haciendo la misma. Entonces es donde yo digo, ¿cómo lo hicieron los demás, los otros estudios? ¿Cómo hicieron el seguimiento en el tiempo? Yo no veo que muestren algún dispositivo, alguna caja de acrílico donde vayan mostrando cómo se fue moviendo, o en todo caso, si lo hicieron en campo, hicieron un corte transversal, pues ese corte solamente sirve para un tiempo determinado y punto. Porque si hacen un corte y están observando cómo se va moviendo, cómo se va comportando en el tiempo, pues ya modifican las condiciones del suelo. Bien. Y en este caso, fíjense cómo se comportaron los bulbos de mojado, la geometría. Cada curva indica un tiempo de riego. Aquí no se alcanza a apreciar, pero están múltiplos de 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Se tiene para los 2 caudales, 4 y 3 litros por hora, y se tiene para los 3 suelos, el testigo, ¿sí? Y los otros 2 tratamientos, 2 y 3. Y vean que aunque fue poquita la variación de contenido de materia orgánica, vean ustedes, por ejemplo, centrémonos en la primera columna, y vean ustedes que para 4 litros, para el último tiempo de riego, que si mal no recuerdo fueron 35 minutos, en la superficie abrió casi 20, no, está a cada 12.5 la separación. Abrió casi 17.5 en la superficie, en tanto que en el testigo no llegó a 15. Y en la profundidad, ahí sí fue similar. Pero lo que nosotros buscamos, en todo caso, es que en la medida de lo posible el bulbo de mojado sea esférico, para que tenga la misma oportunidad mojado en la superficie que en la profundidad. Y además buscamos que la distribución de la humedad sea más uniforme. Aquí nada más les estoy mostrando la geometría del bulbo, pero más adelante les voy a mostrar la distribución de la humedad. Así que el hacer esta tablita, esa grafiquita, pues fue un logro interesante, muy importante. Entonces, la idea de mi investigación es generar una tabla, un compendio de tablas, donde abarque desde 1 litro por hora hasta el gotero comercial que encontramos en México. Y que abarque desde un suelo arenoso hasta un suelo arcilloso, pasando por diferentes contenidos de materia orgánica. Así es que es una tarea titánica, pues. Pero ahí vamos avanzando, ya tenemos pruebas en un suelo franco arenoso, lo estamos haciendo ahorita en un suelo totalmente arenoso, y la idea es hacerlo después en un suelo arcilloso, cuando menos para tener la representación de los grupos, los 3 principales grupos de textura. Y
y vean ustedes, cuando ya hicimos la comparación de todos los modelos que les presenté previamente y el que nosotros propusimos, pues observamos que los otros modelos no representan como lo habían dicho ellos, que eran muy buenos. En cambio, el de nosotros, pues sí representa muy bien lo observado. Lo que está en circulitos representa lo medido, y lo que está en punteado es nuestro modelo. Y aun cuando los modelos que ellos desarrollaron están en el rango de validez, más bien de las características del suelo que nosotros usamos, pues resultan cosas muy raras. Por eso es donde yo sigo pensando que la metodología que ellos siguieron tuvo, no sé, sus detalles, o algo hicieron que no lo presentan en sus documentos. Y me extraña, pues, porque los árbitros, cuando realizan ese tipo de trabajos, debieran hacer el hincapié, ¿verdad?, de que muestren a detalle la metodología. Recuerden que un trabajo experimental y sobre todo publicado y con carácter científico debe ser repetible. Bien. Y, por ejemplo, más bien estas gráficas que les muestro ahora sí me representan ya el comportamiento de la humedad. ¿Sí? Es decir, cada color me representa un porcentaje de humedad. Aquí les estoy presentando el comportamiento que tuvimos después de aplicar 35 minutos el riego para un gotero de 3 litros por hora. Ahí vemos el tratamiento 1, el 2 y el 3. Y vean que en el tratamiento 1, lo que es el color negro está más, lo que es más húmedo está concentrado en un solo punto, pues tiende a profundizarse. En cambio, en el tratamiento 3, que tiene más materia orgánica, tiende a achatarse, ¿no? A abrirse más. ¿Sí? Y bueno, ahí están los índices de evaluación, indicadores estadísticos de evaluación. El modelo propuesto tiene indicadores, pues, aproximándose, que se aproximan mucho a lo óptimo. No quisiera entrar a detalle, pero bueno, esa presentación se las voy a compartir. Y bueno, este modelo, ahora involucrando más caudales, más suelos, más texturas, pues lo estamos estudiando actualmente. Esperemos que responda bien, involucrando el caudal, el tiempo, la conductividad hidráulica, saturación, la humedad inicial, la densidad aparente y el contenido de materia orgánica. Desde luego que hay otros factores que también influyen, pero estadísticamente no pesan, o sea, muestra muy poca sensibilidad del modelo a ellos. O sea, para eso se hace un análisis de sensibilidad. Y entonces nosotros, apoyándonos ya en un cubo de acrílico, que seguramente ustedes lo observaron cuando entraron al laboratorio de drenaje a tomar algunas muestras, más bien estuvieron analizando el comportamiento de un suelo expuesto a salinidad. A un costado estaba este cubo, y entonces pues yo siempre le pedía a Iván que observara ahí, que no fueran a meter mano, pues, porque ahí tenemos estudios y estamos haciendo, repito, el análisis del movimiento del agua, tanto en lo horizontal como en lo vertical, pero además estamos analizando de manera puntual la variación del contenido de humedad, porque tenemos colocados sensores, ¿verdad?, distribuidos en todo el bulbo. Sensores, por cierto, pues nada baratos, que están conectados a un sistema automatizado de lectura, de registro y de transferencia de información. De hecho, hay una compañera de ustedes que está involucrada conmigo ahí, dándome, pues, ella es Profoni, no sé si está conectada ahorita, ella es Frida, y nos ha estado apoyando. Entonces, aquí la idea es generar un modelo empírico, ¿sí? Vean, pues, cómo se comporta el bulbo. Ahí se alcanza a notar el frente de humedecimiento. Cada rayita
indica un tiempo de riego. Ese bulbo que ustedes ven ahí corresponde a un tiempo de riego, si mal no recuerdo, de 36 horas. Entonces necesitamos ir observando cómo se va comportando a través del tiempo. Entonces de esta manera no nos vemos obligados a parar el sistema cada que pasa cierto tiempo, sino que le damos continuidad. Y con esto somos más eficientes. Entonces la idea es generar, el estudio contempla entonces tratar de generar el bulbo, la geometría del bulbo, la variación del contenido de humedad espacialmente del bulbo a través de sensores. Esa es la investigación. Así que hasta ahorita, miren, con los dispositivos que tenemos, pues ya involucramos ahora los contenidos de humedad inicial. Vean, aquí tenemos, no se alcanza a distinguir, pero esa teta que ustedes ven ahí es el contenido de humedad inicial. Y vean el de la izquierda, aunque es el mismo caudal con respecto al de la derecha, simple hecho de tener una humedad inicial diferente, la geometría del bulbo cambia totalmente. Las líneas en color negro significa el momento hasta donde se suspendió el riego. Sin embargo, el agua se sigue moviendo y esas líneas en color rojo significa el registro, indican el registro más allá después de que se dejó de regar. O sea, el agua se sigue moviendo, la gravedad sigue actuando, las fuerzas capilares siguen actuando. Así es que no nada más depende del tiempo de riego, sino que va más allá también. Y entonces, ahora pues ojalá y encontrar eco. Yo siempre digo ojalá y haya algún alumno que haga eco yo con estas ideas. Es que ya no estemos usando nada más modelos empíricos, sino que usemos ya modelos más complejos. Ese modelo que aparece ahí, encerrado en un rectángulo de color rojo, es el modelo, es la ecuación de Richards, en la versión de Fokker-Planck. La letra D significa la difusividad hidráulica, y el triangulito invertido con la teta que sigue adelante es el gradiente de humedad. O sea que si nosotros usamos esta ecuación, es un chorizo que no cabe ahí en la pantalla. Pero aquí lo que quiero que entiendan es que como el agua, el comportamiento, las características del movimiento del agua en el suelo, partiendo de la aplicación del agua en goteros, en microaspersores, ocurre en un medio poroso parcialmente saturado. Si fuera totalmente saturado, se resuelve muy fácil, nomás aplican la ecuación de Darcy y se resuelve fácilmente, pero resulta que la conductividad hidráulica depende del grado de humedad. Eso ustedes lo deben de saber de su clase de física de suelos. Y también el contenido de humedad del suelo depende de dónde vaya el frente de humedecimiento, Z. Y además el contenido de humedad también depende del tiempo. De tal suerte que esta difusividad, si ustedes lo ven del lado derecho, me indican que la conductividad hidráulica depende de la humedad y que además el potencial hidráulico total del suelo depende del grado de humedad. El potencial hidráulico, ustedes deben recordar que la energía hidráulica del suelo me la da ¿qué? La energía gravitacional. Hay involucrado una energía osmótica, ¿verdad? Hay involucrada una energía matricial que es propia de cada suelo. Hay una energía de presión debido a la carga del agua en la superficie y dentro de la misma superficie. Eso es lo que me indica este término. Y luego, la conductividad, pues, si el suelo es heterogéneo, pues varía espacialmente en las tres direcciones, es decir, en todas las direcciones. Ustedes se ponen en un punto y lo radian como si fuera una esfera, varían todas las direcciones.
Eso es lo que me indica este término matricial. Aparte, varía temporalmente. Entonces vean que esta es la forma más compleja, el modelo matemático más completo y complejo para representar cómo se va moviendo el agua en la superficie, en cualquier punto, perdón. Me indica después de un tiempo a qué profundidad llegó, qué ancho tiene, y además me indica cuál es el contenido de humedad en cada uno de los puntos. Y si yo esta ecuación la conecto con la ecuación de difusividad e incluyo características de los nutrimentos, de los fertilizantes, yo puedo saber en qué lugar se encuentran cada uno de los nutrimentos y cuál es su concentración. Así es que ahora no podemos decir nada más que como los experimentos clásicos, ¿verdad?, que hacemos de caja negra y que yo siempre critico. Vamos a hacer una prueba con 3 dosis de fertilizante en un suelo y para ver cuál se obtiene más rendimiento. Quizá lo digo de una manera socarrona. Y dicen, a ver, vamos a aplicar un puño, un tratamiento es un puño, otro tratamiento son 2 puños y otro tratamiento son 3 puños. Y otro, a lo mejor 4 puños. Y resulta que ni el de 1 puño ni el de 2 puños fue el mejor en cuanto al rendimiento, porque en el primero quizá le hizo falta y en el último a lo mejor hay una saturación. Y a lo mejor el bueno está entre el 2 y el 3. Pues sí, pero ese experimento solamente sirve para esas condiciones especialísimas que ustedes lo hicieron. Y hasta se hace un análisis estadístico, una ANOVA y no sé qué más. Pero solamente sirve para ese suelo y para ese manejo. Pero es un modelo de caja negra, porque solamente estamos viendo el rendimiento, pero no lo estamos asociando con lo que ocurre allá abajo. Si nosotros lográramos entender qué está ocurriendo abajo, segurísimo, vamos a potencializar la producción, la productividad de los suelos, de los cultivos, a través de mejores propuestas de manejo y mejores propuestas de fertilización. Así es que ese es mi sueño. Ahorita estamos en modelos empíricos, pero mi sueño es hacerlo a nivel ya con un modelo más complejo. Y pues toca este modelo, pues metiéndose un poquito a la cuestión matemática y al análisis numérico, se puede resolver sin ningún problema. De hecho, yo lo he realizado. Pero quisiera, puesto que ya hay modelos comerciales, por ejemplo, como el Hydros 2D, que nos resuelve esa ecuación, ¿sí? Si ya la tenemos, si hay un modelo comercial, pues vamos a hacer uso y vamos a difundirlo. El problema es que sí está un poquito caro, pero bueno, pues vamos a dirigir bien los recursos de la universidad a investigaciones valiosas. Y entonces, por ejemplo, teniendo el Hydros 2D, yo puedo calibrar mi modelo para un suelo arenoso, para un suelo arcilloso, para un suelo no sé qué, y quizá pueda calibrar los parámetros de tal manera que sean universales y me resulten para todos los suelos. O quizá hay que hacerlo por grupo de suelo. Pero entonces, si con experimentación, obviamente hay que tener datos experimentales, si no la modelación no sirve. Podrán salir modelos muy bonitos, con mapas muy bonitos, que apantallen a la gente, pero si no representan el fenómeno físico, no sirven de nada. Así es que forzosamente necesitamos datos experimentales para poder calibrar nuestro modelo. Entonces la idea es calibrar nuestro modelo para, quizá a lo mejor no de manera universal, pero sí para diferentes grupos de suelo. ¿Sí? Y entonces sí generar este tipo de gráficos. ¿Sí? Este tipo de gráficos, o como el otro que les presenté, donde para un suelo de este tipo, es decir, mi idea es caracterizar las 12 clases texturales de Luzda para diferentes contenidos, para diferentes caudales y tiempos de riego,
y que exista un catálogo como referencia para los diseñadores y operadores de sistemas de riego, para que haya más precisión, tanto en el diseño como en la operación. Así es que, como ustedes podrán observar y se habrán dado cuenta, a reserva que yo me equivoque y que ustedes me desengañen, lo que ustedes vieron hasta ahorita en el diseño de riego, en los sistemas de riego, en el diseño de sistemas de riego, fue algo muy, muy básico, algo muy superficial. Así es que si quieren adentrarse a mayores conocimientos, tienen que abordar esta situación. Voy a hacer una pausa para descansar un poquito, para interrumpir mi monólogo, y quisiera escuchar algún comentario de ustedes. ¿Qué les parece? ¿Aún están ahí? Sí, profe. Bueno, y una duda sería que este tipo de modelos también se tendrían que adaptar tendríamos que generar una manera en la que se adapte al cultivo que nosotros querramos, dado que cada bulbo de mojado debería ser diferente para cada cultivo. Sí, eso sería lo ideal, Bifano. Hasta ahorita nomás contemplamos características, fíjense, de fabricación del emisor, porque lleva el caudal y tiempo, características del suelo, a través de la conductividad, densidad aparente, quizá materia orgánica, y características de operación que vendrían siendo a través del tiempo. Pero aquí no hemos incluido todavía el cultivo. Aquí lo ideal sería hacer ese experimento como el que vieron en esa caja, ¿verdad? Sacarla a la intemperie y poner un cultivo, no sé, tomate, y seguramente que hay un efecto. Pero aquí la hipótesis es que la acción del cultivo, sí hay una acción, pero esta comienza una vez que terminó el riego. ¿Por qué? Porque la planta no creo yo que reaccione como una bomba, que en cuanto le eches el agua ya esté chupando, ¿verdad? A lo mejor si aplicamos el riego durante 1 hora, pues el agua lo que va a influir en ese momento es las características de aplicación, el suelo, tiempo de riego, caudal. Quizá después de 1 hora o 2 horas ya empieza a interferir la planta. Pero habría que hacer repito, un estudio para ver si es sensible a la influencia de la planta. Pero al menos estos estudios sirven como referencia. Ya una referencia mucho más aproximada. Desde luego que también influye la transpiración, la evaporación, eso sí, porque si lo aplicas en un suelo inicialmente seco, pues, y si hay mucha radiación, pues el agua de la superficie se va a empezar a evaporar. Pero nosotros lo hicimos en un lugar cerrado, en un laboratorio, por la cuestión del vandalismo. Imagínense que todo ese equipo que pusimos allá lo ponemos fuera, aunque sea en un campo de la universidad, seguro que después del segundo día ya no está el equipo. Y de alguna manera quisimos representar lo que ocurre colocando ventiladores, abanicos y unos focos después del riego, para tratar de representar un poco la influencia de la radiación, del calor y el aire en la superficie. Pero bueno, ahí vamos poco a poco. ¿Alguien que quiera comentar algo más? ¿Qué les parece? ¿Tenían alguna idea ustedes de a qué nivel debiera manejarse? ¿Ya habían visto algo de esto? ¿O al menos tenían la idea? Nos escucho.
¿O creen ustedes que hay que entrar a este nivel para mejorar para mejorar el uso del agua y de los nutrimentos? ¿O creen que es nada más que nada más queda a nivel experiencia científica? No, pues yo creo que es algo muy importante, profe, porque pues siempre puede ser mejor algo, a pesar de que a veces se dice que algo ya está bien, pues siempre puede ser mejor. Sí, claro, porque le repito, ustedes calculaban el tiempo de riego, sin temor a equivocarme, solamente en función de la evapotranspiración y del área de influencia. Asumiendo pues un área de influencia, en el mejor de los casos, ¿verdad?, usando la tabla esa que les mostré, que está en el DIRPRES, pues. Pero en muchos casos, si ustedes se ponen a revisar los diseños, van a ver que el área de influencia la toman tal cual el marco de instalación de los emisores. Y eso no es cierto. Bien, entonces repito, este curso, o al menos lo que a mí me corresponde, como ya no quiero entrar nuevamente a repetir el diseño de riego, pues quiero sensibilizarlo en aspectos muy particulares, en cuestiones finas. Así es que, si ustedes, cuando menos, debieran usar este tipo de modelos para estimar la influencia del bulbo de mojado, y asumiendo que, pues que quizá todo el bulbo de mojado tiene una distribución uniforme de la humedad, ¿sí? O si no le tienen confianza a estos modelos, pues cuando menos usar el porcentaje de humedad que marca la FAO. Bien, así de esa manera se ajusta. Entonces aquí hemos tratado un aspecto sumamente importante del diseño, ¿sí?, el tiempo de riego. Y otro aspecto sumamente importante, la evapotranspiración. Vean, el tiempo de riego está en función de la tasa de aplicación del agua por el emisor y desde luego de la evapotranspiración, que hay muchos métodos para estimarlo, muchísimos. El detalle es saber cuál es el mejor o el menos peor. Bien. Y antes de entrar quisiera tratar, aunque ustedes no me lo comentan, ya estoy seguro que hay dudas en la estimación de la evapotranspiración, porque quizá ustedes nada más usaron DIPRES, pero ni siquiera supieron qué hizo allá adentro, ni cómo lo calculó, ni qué criterios tomó. Y bueno, a lo mejor técnico es suficiente, pero como ingeniero, ustedes deben de saber qué hizo, qué hacer, o si no tienen cierta información, tengan la capacidad de adaptar sus métodos a lo que ustedes tienen. Entonces, antes de entrar a esa parte, quisiera mostrarles algo bien importante y que está asociado con la aplicación de nutrimentos, de fertilizantes, que está asociado con la salinidad en suelo, que seguramente lo vieron en su curso de salinidad. Vean cómo sus cursos previos cobran interés, pues aquí se integran y también se integran sus conocimientos previos de física de suelo, de riego, de hidráulica, de nutrición. Bien, y para ello quisiera comentarles acerca de la curva de tensión de humedad de suelo. Ustedes sabrán, pues, le llamamos tensión porque es la fuerza con la que las cargas eléctricas de los suelos retienen el agua. Ya ven que el agua pues tiene cargas. Y eso tiene interés en el riego. Así es que vamos a tratar la curva de tensión.
Y la primera parte indica cómo se calibra un tensiómetro, pero no quisiera detenerme en eso. Eso creo que ustedes lo vieron en física de suelos. Aquí viene detalladamente cómo se calibran los tensiómetros en todo caso, pero han de saber que ahora ya hay pues equipos muy sofisticados para medir la humedad del suelo en tiempo real. Por ejemplo, hay TDRs, hay sensores de humedad muy precisos que igual registran la humedad en el momento y la registran a nivel de segundo y se la pueden enviar a través de su celular en tiempo real. Y bueno, esto es a nivel pues más básico. En caso de que no tengan recursos para comprar esos equipos, bueno, el tensiómetro es una buena opción. Ahí viene todo el proceso para calibrarlos. A lo que me interesa es lo siguiente. Bueno, han de recordar que el contenido de humedad en un suelo se puede expresar de manera gravimétrica y de manera volumétrica. A mí en particular me gusta usar mucho la expresión volumétrica. Es más conceptual, para estudios científicos es más representativo. Es más fácil conceptualizar el contenido de agua en un suelo. Sin embargo, ustedes creo que están muy acostumbrados a hacerlo en la forma gravimétrica. Y bien, en la forma gravimétrica, pues ustedes ya lo conocen muy bien, ¿verdad? Lo que hacen ustedes es tomar una muestra de suelo, se la llevan al laboratorio, ¿verdad? Antes de que se seque, en cuanto tomaron la muestra, la pesan, y a eso le llaman peso de suelo húmedo. Luego esa muestra la introducen en una estufa, 24 horas, más o menos 105 grados Celsius. Después lo sacan, lo pesan, eso le llaman peso de suelo seco. Entonces la diferencia del peso de suelo húmedo y del peso de suelo seco, que sería el contenido de agua, lo dividen entre el peso de suelo seco y eso le llama, y esa relación la llaman contenido de humedad gravimétrica, que va en escala de 0 a 1 si no lo dividen por 100, y va en escala de 0 a 100 si lo multiplican por 100. Y entonces es el contenido de agua, el contenido de gramos, la cantidad de gramos de agua por cada gramo de suelo seco. ¿Verdad? Y aquí no les representé yo, no les indiqué el contenido de humedad volumétrico, pero el contenido de humedad volumétrico se relaciona con el gravimétrico multiplicándolo por la densidad aparente del suelo. Es decir, el contenido de humedad volumétrico, que sería volumen de agua del suelo, en el suelo, es decir, expresado en centímetros cúbicos, por ejemplo, ¿sí? Por volumen de suelo. A mí me suena más, tiene un carácter más representativo, más físico. Y entonces, el contenido volumétrico es igual al contenido gravimétrico multiplicado por la densidad aparente. De manera que en los textos importantes, científicos, donde encuentran mucha información sobre la caracterización de la humedad de las 12 clases texturales de LUSDA, no las van a encontrar de forma gravimétrica, las van a encontrar expresadas en forma volumétrica, pero pueden hacer la conversión pues de esa manera. Bien, solamente es un repaso, pero miren, la curva de tensión de humedad sería algo como la que se presenta, el esquema que se presenta en la parte inferior. Bueno, es el único, ¿verdad? En la parte vertical ustedes colocan la tensión y en la parte horizontal la humedad gravimétrica, y usualmente tienen una curva de esas características, ¿verdad? Inician con un comportamiento brusco de descenso de humedad y después se hace asintótico. Pero usualmente
ustedes están acostumbrados a obtener la humedad a PMP, que son 15 atmósferas, y a capacidad de campo, que son 0.3 atmósferas, o sea, 2 puntos de la curva. Y luego de manera muy hábil, bueno, ahí está los equipos, ahí está Luis, que lo conoce muy bien. De manera muy hábil, déjenme ver, me voy a brincar un poquito. De manera muy hábil, bueno, ustedes obtienen esos 2 puntos y de manera muy hábil le aplican el modelo de Palacios, ¿sí? Y ustedes lo deben de conocer muy bien, yo ahí se los dejo en la presentación. Y lo que hacen simplemente es una regresión entre esos 2 puntos y de manera muy hábil, repito, generan la curvatura de la curva de tensión. Así, por ejemplo, aquí tengo las pruebas para un suelo de Tlapiasco para 3 profundidades, 0 a 15 centímetros, 15 a 30, 30 a 60 y 60 a 90, perdón, son 4. Y lo que se estimó con esa ecuación de Palacios, que seguramente ustedes lo usaron en su clase de física, está representada por las curvas a trazos. Y las que se midieron, siguiendo paso a paso, son las que están en color, más bien en líneas sinuosas, de manera continua. ¿Sí? Y bueno, siempre un modelo tiende a arrojar curvas muy bonitas, sin ningún defecto aparente. Sin embargo, yo lo que quiero que noten es lo siguiente. Por ejemplo, veamos la curvatura de más bien los resultados de las profundidades de 30 a 60 centímetros. Y vean que obviamente el punto de inicio, o sea, la humedad a 15 atmósferas coincide porque ahí parte el punto de calibración, y a punto 30 también, que es en la parte final. Sin embargo, en el trayecto no coincide. Alguien dirá, bueno, es que esa curva está toda defectuosa. Pues sí, está defectuosa por 3 cosas. Una, por posibles defectos del equipo, de la olla o de la membrana. Otra, posiblemente, ¿sí?, por contaminación de la muestra. Y otra, que posiblemente el suelo no es totalmente homogéneo. El suelo es heterogéneo. Y luego nosotros, por simplicidad, casi siempre, como nuestro nivel a veces no tiene la capacidad de representar el fenómeno físico, hacemos hipótesis simplificatorias y decimos es un suelo homogéneo, ¿sí?, e isotrópico. Y dejamos de lado lo heterogéneo y lo anisotrópico. Bien, entonces, aun cuando tenga errores de medición, podríamos decir, pues la medición real debiera ir por aquí. Y vean ustedes que en estos puntos nada que ver ese modelo contra lo que se mide. ¿De dónde vienen esas mediciones? Pues déjenme regreso un poquito. Aquí están los datos, miren. ¿Sí? Es decir, el suelo se dejó que se fuera secando, se tomó una muestra, o más bien, puede ser de 2 maneras. Podemos llevar una muestra y someterla en la membrana o en la olla de presión, dependiendo del rango de presión. Lo sometemos de manera deliberada a cada una de estas tensiones. Sacamos la muestra y vemos cuál fue el contenido de humedad. O
lo podemos hacer de la siguiente manera. Podemos acondicionar un suelo, agregarle agua, dejar que se vaya secando e ir cada día, con separación de un día, ir sacando muestra y tomar la tensión que tiene, someterlo a una prueba, obtener la tensión que tiene en ese momento, no forzar una tensión, sino tomarle la tensión y sacarlo y obtener la humedad. De tal manera que dejemos que ese suelo se seque desde capacidad de campo hasta PMP. O forzarlo artificialmente a través de una olla, de una membrana. Y la idea es tener contenidos de humedad con diferentes tensiones de tal manera que me cubra desde 0 hasta los 15 para ver el comportamiento real de la curva de tensión. Y no que apliquemos con 2 puntitos, ¿verdad? Apliquemos el modelo de Palacios, que por cierto calibró esta ecuación, si mal no recuerdo, para 3 suelos, nada más, y con ese modelito anda circulando por todos lados. No, lo ideal es tomar la curva tal cual del suelo, ¿sí? Obviamente para aproximaciones burdas, pues pueden decir usted el modelo de Palacios, pero hay que explicarlo. Bien, bueno, ahora bueno, ahí vienen cómo se calibra, con 2 puntos, si ustedes lo quieren hacer, pero ya sería una calibración para su suelo. Bien, pero ahora lo que me interesa es lo siguiente. Lo que me interesa es lo siguiente. Lo que me interesa es lo siguiente, miren. La ecuación 13 representa el esfuerzo de humedad del suelo, es decir, todo el esfuerzo que tiene que hacer, vamos a decirlo así de manera vulgar, coloquial, el esfuerzo que tendría que hacer la planta para quitarle el agua al suelo. Y está dada por la tensión del suelo, debido pues a las características propias, matriciales del suelo, más una presión osmótica. Y esa presión osmótica va a depender, entre otras cosas, principalmente del contenido de sales. ¿Y quién la representa? Pues hasta cierto punto, el contenido de fertilizantes. Y de manera empírica se ha encontrado que esa presión osmótica, ¿sí?, para cierto porcentaje X de humedad en el suelo, se calcula con la presión osmótica a saturación de ese suelo, ¿sí?, que según estudios de varios suelos, se calcula con la ecuación 15, ¿sí?, y donde θ GS es el contenido de humedad gravimétrico a saturación del suelo, que esa es una constante para cada suelo, cada clase textural de la 1 a la 12 de USDA tiene su propio valor, y θ GX es el contenido de humedad gravimétrico a un porcentaje X de humedad. Así es que si ustedes quieren conocer cuál es el potencial osmótico de un suelo a cierto contenido de humedad, pues le introducen esta constante, esta otra constante que ustedes ya la debieran conocer para esa clase, y pues el contenido de humedad que ustedes quieren conocer. De tal manera que, aplicando la ecuación 13, 14 y 15, por ejemplo, si yo quiero conocer la presión osmótica de un suelo franco arcilloso, pues la constante, les digo, que sería, a ver, la presión osmótica, vamos a decir que el estrato de saturación de ese suelo tiene una salinidad que ahí se indica. Entonces, yo quiero saber cuál sería el comportamiento de la presión osmótica. Vamos a asumir que ustedes obtuvieron que la humedad gravimétrica saturación es de 34.3, entonces aplicando la ecuación 16, me quedaría como ahí se expresa, de tal manera que la única variable sería θ GX. ¿Sí? Vean ustedes. ¿Sí?
estamos usando la ecuación 14, y si no tuviera salinidad del suelo, la curva de tensión de humedad del suelo sería la que está representada en color azul. Y si ya tiene la salinidad que les indiqué, representado por la salinidad del estrato de saturación que les indiqué, 6 milimols por centímetro, entonces la curva sería la de color rojo. ¿Y esto qué implicación tiene? Pues una implicación muy fuerte, totalmente de importancia. Imagínense ustedes que ustedes dicen, yo no considero la salinidad, me vale porque me dijeron que no tenía importancia. Y entonces dicen, mira, si yo tengo un contenido de humedad gravimétrica de 16%, pues entonces la tensión, la fuerza o la regulación que debe hacer la planta para poder obtener el agua, simplemente debe ser una regulación para que pueda llegar a una tensión de 3 atmósferas, por ejemplo. O sea, la planta tiene que hacer un movimiento, pues, tiene que hacer ajustes osmóticos para equilibrar esta tensión, para que el agua entre a la planta, y entonces diría, pues solamente con 3 atmósferas, con ese equilibrio que haga, la vamos a hacer. Pero ¿qué pasaría? Pero en realidad no está sucediendo eso. Si nos vamos con los 16, con un contenido de 16%, y contemplamos el efecto de la salinidad, pues tenemos que subir más hasta intersectar la curva de color rojo. Y entonces resulta que la planta tendría que hacer un ajuste para llegar a un ajuste de 9 atmósferas. Y vean la diferencia entre 9 atmósferas y 3. Hay una diferencia de 6. Y entonces nosotros decimos, pues nos vamos felices pensando que la planta no tiene que hacer un gran esfuerzo para llegar a ese equilibrio, cuando en realidad sí lo está haciendo. Así es que en realidad nosotros tendríamos que entonces, para que no haga ese esfuerzo, tendríamos que estar aplicando, ¿sí?, mucha más humedad. O sea, siempre tener el suelo acá casi a punto de saturación. ¿Para qué? Para que la diferencia entre esos dos puntos, la diferencia de tensión no sea tan alta, para que la planta, ¿verdad?, no esté haciendo un esfuerzo extra para estar regulando, ¿verdad?, y poder entonces estar absorbiendo el agua y los nutrimentos. Además que aquí también va implícito, pues, un valor de pH, como ustedes ya lo habrán visto en sus clases previas, ¿sí? Entonces vean pues aquí el efecto, ¿no?, que pudiera haber, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hacemos el cálculo de la lámina aprovechable sin salinidad y con salinidad, en un ejemplo muy sencillo diríamos que dado un punto, ¿sí?, por ejemplo, tomando la diferencia desde 0.3 atmósferas hasta 15 atmósferas, si no tiene salinidad, lo que se modifica es la humedad a 15 atmósferas, sin salinidad es de 12.9 y con salinidad de 13.6. Entonces vean, la lámina aprovechable por ese hecho disminuye casi un punto, un centímetro. ¿Sí? Entonces, no me quise meter a mayor detalle, porque entiendo que ustedes ya tienen el conocimiento previo, simplemente quería hacer el análisis. De cualquier manera, las láminas se las voy a proporcionar para que ustedes las entiendan de manera a más detalle, pues con calma las lean en su casa y las entiendan, y si hay alguna duda en la próxima clase me la hagan saber. ¿Quedó claro el efecto de la salinidad en los esfuerzos que hace la planta? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí lo habían observado en su clase de salinidad?
Yo recuerdo que sí, algunas gráficas, pero no los datos. Bueno, estos datos experimentales. Bien, entonces estos son pues con datos experimentales. Estos estudios que les he mostrado están fundamentados en datos experimentales. Y lo que yo siempre les digo, trato de concluir a través de recomendaciones mías son porque derivan de estudios experimentales. Entonces, vean pues que hay mucha relación entre el manejo del riego y el manejo de la nutrición. Bien, ya es la, a ver, déjenme ver qué hora es la 1:20, creo que empezamos a las 11:40, entonces ya llevamos más de hora y media de clase, para mí creo que es suficiente, y para ustedes también, no quisiera saturarlos de información. Debo ser sincero, se me olvidó mandarles las presentaciones de las clases pasadas, se los voy a mandar terminando, ahorita que me desconecte, para que las vayan revisando y tengan oportunidad de preguntarme dudas mañana. Así es que, si no hay dudas al respecto, nos vemos la próxima clase. Y sin antes quisiera comentarles, miren que hay un software que a mí me gusta usar mucho, que se llama SPAW, y trae un módulo que se llama características del agua del suelo. Ese es gratuito, ustedes lo pueden bajar. Yo lo he usado desde hace muchos años, desde hace 15 años cuando menos. Y ¿lo están viendo ahorita en pantalla? Sí. Sí. Ok. Miren, dicen, lo elaboró investigadores de Luzda, y está elaborado a partir de un nutrido grupo, un nutrido de datos experimentales a todo lo largo y ancho de Estados Unidos. Tomaron muestras de suelo de diferentes capas, y con ellos lo sometieron a un análisis experimental. Debo decir que el resultado de estos estudios resultó pues en ecuaciones empíricas. Después lo vaciaron en este software, de tal manera que si ustedes le oprimen a cada una de las 12 clases texturales, les va a indicar del lado derecho, les va a indicar cuál es el punto de marchitez permanente, les va a indicar cuál es el punto de capacidad de campo, les va a indicar cuál es el contenido de humedad, saturación, les va a indicar cuál es el contenido de agua disponible del suelo en centímetros por cada centímetro de profundidad, les va a indicar la conductividad hidráulica, saturación en milímetros por hora, y un aproximado de la densidad aparente. Así es que ustedes le pueden oprimir al centro de la clase textural, o bien en la parte superior derecha hay una pestañita desplegable, y ustedes pueden elegir ahí la clase textural, ¿sí? En automático les muestra el cursor en el centro de la clase, centro geométrico de la clase, ahí les da todos los datos. ¿Y lo ven? O si ustedes quieren ser mucho más precisos y a través de algún método, por ejemplo el de Buyucos, determinan el contenido de arena y de arcilla, por descontado, pues por diferencia se conoce el de limo, ustedes podrían indicar ahí el porcentaje preciso, por ejemplo poner 35% de arena, no sé, 40% de arcilla, ¿sí? Y ahí les dice de manera particular cuáles son las características del contenido de humedad a PMP, capacidad de campo, a saturación, densidad aparente, conductividad hidráulica. Pero la información que acá se les da es
es en contenido volumétrico, es decir, centímetro por centímetro, centímetro de agua, centímetro cúbico de agua por centímetro cúbico de suelo, en escala de 0 a 1 y luego multiplicado por 100. Así es que tanto el contenido de humedad volumétrico como gravimétrico se expresa en porcentaje, pero deben de tener siempre cuidado, independientemente de que esté en porcentaje, si está en volumétrico o gravimétrico, porque si está en volumétrico, significa que primero representa el contenido, el volumen de agua, ¿verdad?, por centímetro cúbico de suelo, o el peso de agua por cada gramo de suelo seco. ¿Y quedó clara la diferencia? O sea, el hecho de encontrarlo en porcentaje no significa que ya representa a los dos contenidos. Deben de conocer el origen, la esencia, porque les estoy diciendo que tanto el uno como el otro se puede representar en porcentaje. ¿Sí? Así es que si ustedes tienen el contenido volumétrico de agua en escala de 0 a 1, por ejemplo, y les dicen, tiene un contenido de 0.5 volumétrico, significa que es ya expresado en porcentaje serían 50%, pero en su origen significa que por cada centímetro cúbico de suelo hay 0.5 centímetros cúbicos de agua. ¿Sí? Y eso no significa, ese 0.5 en humedad volumétrica no significa que tenga 0.5 gramos de agua por 0.5 gramos de suelo seco. Es una escala distinta. Sin embargo, también lo pueden representar en porcentaje. Entonces, resumiendo, cuando dice porcentaje, ya sea una manera u otra de representar el contenido de humedad, deben de tener cuidado si es volumétrico o si es gravimétrico. ¿Quedó claro? Sí. Ok. Además, ustedes aquí pueden introducir un contenido de materia orgánica y eso les modifica un poquito los parámetros hidráulicos de cada suelo. Entonces, de hecho, si ustedes se van a DRIPRES, ustedes verán en el módulo de suelo, cuando calcula la lámina aprovechable, verán que tiene los datos de este software. ¿Por qué? Porque le repito, yo hace muchos años que empecé a consultar este software y entonces yo lo tengo enlazado de alguna manera. Porque si ustedes se van al libro de edafología de Ortiz, ahí les indica los contenidos a PMP y a capacidad de campo de un grupito reducido de suelos. Y además, es información pues muy dispersa. Este estudio es un estudio muy completo, de mucha información, que se ha ido actualizando año con año, y que por si fuera poco, pues, si ustedes tienen dudas acerca de la información que les vierte para su suelo, pues ustedes pueden hacer un afine de su información, obviamente basado en la información que les da este software. Entonces, bájenlo, es gratuito, nada más se requiere que si mal no recuerdo, que se registren, pero solamente con fines estadísticos. No hay cobranza, no les piden nada, ni los están monitoreando, simplemente llenan un cuestionario y ellos quieren saber para qué lo usan. Y si acaso les propongan alguna adecuación, pues ellos año con año pues les están haciendo mejoras. ¿Conocían este software? No. No. Bueno,
pues yo creo que como sueleros no les debiera de faltar, deben de tenerlo como algo básico ahí en su herramienta. ¿Y cómo se llama? Se llama el que hay que bajar. Ese es una extensión. De hecho, ese es un módulo del que estoy mostrando ahora. Ahí está, Soil, Plant, Air, Water. ¿Sí? SPAW, pues ustedes le ponen SPAW ahí en el Google como buscador y al momento que lo bajan, pues va a bajar otros módulos más, entre esos el módulo de características del suelo, características del agua en el suelo. Y ahí vienen otros módulos más que tienen que ver para modelar el comportamiento de cultivos, pero ya no me he metido mucho en ellos. ¿Sí? Por ejemplo, ahí trae para modelar el comportamiento productivo de un cultivo sometido a ciertas condiciones de riego, de evapotranspiración, de fertilización, etcétera. ¿Quedó claro? ¿O me fui muy rápido? No estuvo bien. Entonces se llama SPAW. Ahí está. Ahí trae el módulo que les mostré hace un momento. Entonces, para la aplicación de este módulo, cuando menos necesitan saber la clase textural. Cuando menos. Y si quieren ser más precisos, pues tener los contenidos de arcilla, limo, arena, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en cuanto termine esta charla, les voy a mandar las presentaciones que hemos visto hasta el día de hoy. Y antes de que se me olvide, jóvenes, el doctor Saúl Ugalde, el día de ayer, me comentó que si le daba un espacio de 5 o 10 minutos para hacerles una evaluación, no sé, una evaluación, yo creo que les va a consultar algo. Entiendo que ha de ser en el sentido de cómo van sus avances, o no sé, pues la verdad. Entonces, les comento, posiblemente mañana se conecte y le vamos a dar un espacio de unos minutos para que él les vierta información. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Sí. Saúl Ugalde, pues, sí. El subdirector académico. Entonces no sé si vaya a ser al inicio o al final, pero yo les comento, ¿no? Sí, profe. Igual si puede checar